Buenos días, hermanos, sean bienvenidos en esta hermosa mañana. Una vez más le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos locales, hermanos visitantes. Si hay alguna persona con nosotros en esta mañana que ha sido la primera vez en esta mañana, sea bienvenido. Antes de empezar con estos hermosos servicios, estos hermosos cantos, vamos a pedir a todos ustedes traer algún aparato celular. Nuevamente les pedimos que lo apaguen o que le pongan el vibrador para no interrumpir este hermoso servicio. Dos hermosos cantos, después pasará nuestro hermano Andrew a entonar canto en español, luego en inglés. Lectura de la Cena del Señor, nuestro hermano Juanito, y lectura bíblica, nuestro hermano Irving. Número 5, oh bondad tan infinita. Número 5, oh bondad tan infinita. Si estamos listos, cantemos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Número 50. Te loamos, oh Dios. Himno número 50. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos.
preparación para la cena del Señor va a ser el himno número 183. 183. Porque al mundo vino mi Redentor y a los perdidos fue, porque escogió tan humilde nacer, porque así me amó, porque así me amó, porque así me amó, por mí en su preciosa vida dio, porque así me amó, porque la amarga copa él bebió de tristeza y dolor, porque sobre una cruz murió el Señor, porque así me amó, porque así me amó, porque así me amó, por mí en su preciosa vida dio, porque así me amó. Hasta que vuelva yo le alabaré y luego al cielo iré para por toda la eternidad con él ahí morar, porque así me amó, porque así me amó, por mí en su preciosa vida dio, porque así me amó. Also, in preparation of the Lord's Supper, we will be singing hymn number 382. Number 382. Number 382. Why did my Savior come to earth and to the humble go? Why did he choose a lowly birth? Because he loved
Antes del sermón tendremos una lectura bíblica por nuestro hermano Irving. Before the sermon, we'll have a Bible lecture by our brother Irving. Que el Señor les bendiga, hermanos. La lectura bíblica de esta mañana será basada en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Y dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Ephesians chapter 4, verse 1 through 6. Ephesians chapter 4, verse 1 through 6. And it says, I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, without lowliness and gentleness, with long-suffering, bearing with one another in love, and endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and the Father of all, who is above all, and through all, and in all. Amen. Ahora le dejamos el tiempo a nuestro hermano Alfonso. Now we give time for Brother Alfonso. Que el Señor les bendiga. Gracias por su presencia en esta mañana. A ustedes que nos están siguiendo por medio de Facebook Live y después por nuestro canal de YouTube. Esperamos que cuando usted vea este programa en nuestro canal YouTube, que le puedan dar un thumbs up y se puedan suscribir para que así no se pierdan ninguna lección que se enseña de este púlpito. Gracias por su presencia por medio de la tecnología y le invitamos para que venga y esté con nosotros cuando tenga tiempo. A los demás hermanos, gracias porque el Señor nos da el privilegio de poder reunirnos nuevamente para poder estudiar una porción más de su palabra. For those of us that are here this morning, we're grateful to our Heavenly Father for giving us the opportunity to come together and to study another portion of God's Word. Pero antes de estudiar la palabra de Dios, but before we do get started in studying God's Word, y en vista de que no estaba aquí por ¿qué? 2 semanas, no sé, ¿verdad? Pero por ahí, ¿verdad? Quiero decirle que los hermanos de Beville, Texas, de Everman, Texas, de Dallas, Texas, de Bartlett, Tennessee, de Arkansas, 2 lugares, ¿verdad? Mandan saludos a cada uno de ustedes. Solo que reciban saludos de estos hermanos de estas congregaciones en las cuales estuvimos predicando y enseñando hacia ellos. Before we do get started, I would like to let you know that some of the brethren that we came across in our trip sends greetings to all of you. The brothers from Beville, Texas, from Everman, Texas, from Dallas, Texas, from Batesville, Arkansas, from Marbell, Arkansas, and from Bartlett, Tennessee. These are some of the congregations that we were at, and they send greetings to all of you. Muy bien, hemos estado estudiando los domingos por la mañana una pregunta que pues hemos estado considerando lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a esta pregunta o más o menos declaración. Hoy, siendo el último domingo de este mes, vamos a terminar con este tema, pero ya hemos visto varias cosas concerniente a la declaración, la respuesta de Dios a. Y claro que dejamos espacio porque en el transcurso de conocer a gente y sentarme y estudiar con ellos, me han hecho varias declaraciones, preguntas y declaraciones. Y en esta mañana yo quiero tocar y estudiar con ustedes
una declaración que algunos me han hecho al estudiar con ellos. Y posiblemente a ustedes también cuando ustedes se sientan a estudiar con personas. Al llegar al punto de la iglesia y comenzamos a estudiar lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a la iglesia, su plan eterno, su estancia profética y luego el establecimiento de la iglesia, ellos inmediatamente vienen a declarar, bueno, todas las iglesias son iguales. Y con esto dan a entender de que ellos están diciendo, número uno, que en donde ellos están asistiendo es algo aprobado por Dios. Número dos, que a donde ellos están asistiendo es algo que les va a llevar al conocimiento de Dios y por lo tanto un día recompensar la esperanza que ellos tienen de vivir eternamente con Dios en el cielo. Bueno, vamos a dejar que la Escritura nos enseñe claramente, ¿verdad?, la respuesta a esta declaración. Y lo hago en forma de pregunta. ¿Son todas las iglesias iguales? ¿Son todas las iglesias de Dios? Para que así podamos entender qué es el proceso y los pasos que vamos a tomar bíblicamente para que nos enseñen a nosotros en esta mañana todo esto. I don't know if you have come across people that you have studied with, but sometimes they find themselves in a situation that whenever you reach the point of talking or studying concerning the church, the biblical church, what the scripture says concerning the church, that is, that it was spoken of eternally, that it is described in a prophetic manner, and that it is described when the church was established. They come to you with a declaration of, well, all the churches are the same. They belong to God. They're from God. And whenever they make that statement, they're making, several affirmations. And one of them is that the church that they attend and they go to, it is a church that has been established by God. Number two, they're making the affirmation that the church that they attend to is a church that is teaching them concerning the Word of God in the manner in which they need to understand it, and therefore bringing hope in them that one day, whenever they die, they will be eternally with the Lord Jesus Christ in heaven. And whenever we study the Word of God, we need to understand the answers to those questions because we do want to have a clear answer, a clear definition of the things that we just established. Because we don't want to be deceived by no one. We want to know exactly what the Word of God states, exactly what the Word of God teaches us concerning the church. So therefore, this is the purpose of this morning's lesson. We're going to answer the question, what is God's answer to the declaration that all churches are the same and that all churches are from God? Y en primer lugar, hermanos, quiero invitarles que abran sus Biblias en el libro de Efesios y que vayan conmigo a Efesios capítulo 1 y versículo 4, porque solamente voy a usar pocos versículos y los vamos a estudiar detalladamente para que miremos cada porción de los versículos para que lo podamos entender completamente. En Efesios capítulo 1 y versículo 4 tenemos esto. Efesios capítulo 1 versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Let me read that in English so all of us can understand. I don't have a bilingual Bible, but I do have a English-speaking Bible in my phone. In Ephesians chapter 1 and verse 4, the Apostle Paul makes this reference to the church. Ephesians chapter 1 and verse 4.
It says, according as he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Ahora, queremos primeramente estudiar la palabra iglesia para que tengamos un concepto y para que estemos en la misma página. Yo estoy seguro que la mayor parte de nosotros quienes estamos aquí, porque es un estudio básico, entendemos ya concerniente a la palabra griega, ekklesia. Es una palabra que está compuesta, es una palabra griega que está compuesta por dos palabras. La primera parte de la palabra se refiere fuera de. La segunda parte, klesas, es algo que los lexicógrafos definen como un llamamiento. Cuando uno combina ambas palabras y viene a ver la definición de los lexicógrafos, ellos nos enseñan que esta palabra se refiere a un llamamiento fuera de. Whenever we look at the subject matter that we're studying this morning, and it is a basic subject matter, most of us that are here this morning understand and know some of the concepts, some of the words that we will be using. For example, whenever we go into the New Testament, there is the word ekklesia. It is a Greek word that is made up of two Greek words. The first part of this word means simply out of. The second part of this means a calling. So therefore, whenever you combine both words, and according to the lexicographers, we therefore understand the definition they give. It is a calling out of. So whenever we go into the New Testament and we look at this word, now we are going to see several translations of this word. For example, by that I mean you're going to see the word church, you're going to see the word body, you're going to see the word congregation, and you're going to see the word synagogue. All of these words have the same definition. It is making reference to the same definition that the lexicographers are giving us. There are different Greek words, but it is the same definition. It is a calling out of. And whenever you look at these words, you're going to understand that it is not only used to make reference to the Church of Christ, but it is also used to make reference to people who have congregated outside of the city or outside of their homes, or they have congregated somewhere. Therein is the calling out of, in order to be able to talk about a certain purpose that is before them. So you're going to look at this and you're going to see this teaching, because it's not going to be making reference to the church only. For example, in Acts chapter 13 and verse 43. And then we have James chapter 2 and verse 2. And there are other places where we are going to see this word, but it's not making reference to the church, it's making reference to something else. Entonces, hermano, cuando miramos la palabra iglesias, miramos nosotros que esta palabra, simplemente de acuerdo a los lexicógrafos, nos da a entender que es un llamamiento fuera de. Pero quiero también enseñarles y decirles que cuando nosotros leímos el Nuevo Testamento, nos tenemos que dar cuenta que esta palabra se usa en diferentes, por ejemplo, es traducida diferente. Es traducida congregación, es traducida cuerpo, es traducida sinagoga, pero todas estas palabras tienen el mismo significado de acuerdo a los lexicógrafos. Son congregantes que se han congregado fuera de, ya sea de sus casas, de la ciudad, o etcétera, para venir a hablar sobre un propósito. Pero nosotros en esta ocasión queremos mirar
lo que el Nuevo Testamento nos enseña concerniente a la palabra iglesia y que se refiera a los cristianos, a los miembros de un solo cuerpo, es el texto que se leyó hoy en esta mañana, Efesios capítulo 4 y versículo 4 y 5. Más bien el versículo 4 dice un cuerpo. Ahí el cuerpo se refiere a la iglesia. ¿Cómo sabemos esto? Porque Colosenses capítulo 1 y versículo 18, hablando de Jesucristo, dice que Él es cabeza del cuerpo, la cual es la iglesia. Cuerpo y iglesia se vienen a identificar lo mismo. Entonces, en esa forma vamos a estar nosotros mirando y estudiando la palabra en esta mañana. Once again, whenever we go to the New Testament, we're going to be looking at this word only concerning the Church of Christ. Because whenever we look and study in the New Testament, this word is used as a body. For example, this morning scripture was read from Ephesians chapter 4 and verse 4. And we notice there it says one body. Well, this body here makes reference to the church. How do we know that? Because in Colossians chapter 1 and verse 18, making reference to Jesus Christ, it is relating to us that Jesus Christ is the head of the body, which is the church. But notice there in verse 18, the body and church are used to mean the same thing. So this is how it's going to be used this morning. Así que en esta mañana se va a usar de esa manera. Ahora sí, regresando a Efesios capítulo 1, versículo 4. La iglesia es aquello lo cual ha sido llamado fuera de. Entonces la pregunta lógica que tenemos que hacer es esta. ¿Quién es el que hace el llamamiento? Y según el versículo 4 nos contesta esa pregunta. El llamamiento es hecho por el Padre. Vuelvo a leer este texto. Dice, según nos escogió en Él. En Él se está haciendo referencias al Padre. Y si acaso aquí usted dice, bueno, aquí no está muy claro. Claro está. Tiene que leer el contexto. Pero si acaso tiene aún todavía confusión o no está entendiendo el pasaje, le sugiero que lea Romanos capítulo 8, versículo 29 y 33. Le sugiero que lea 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Capítulo 2 y versículo 9. 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 2. Estos son solamente algunos versículos que nos dan a entender que el Padre es quien los ha elegido. El Padre es el que hace el llamamiento. Solo que para contestar la pregunta, ¿quién es el que hace el llamamiento? Es el Padre. El Padre es el que hace el llamamiento. Pero vuelvo a repetir, el Padre ya ha puesto todo en su lugar para que así pueda ocurrir lo demás. Recuerden, es un llamamiento fuera de. Y todas tenemos que considerar lo de afuera y a dónde. Para allá voy. Pero primeramente quiero que miremos que es un llamamiento. Entonces, el Padre es el que hace el llamamiento y el llamamiento es para todo mundo. Es para todo mundo. No solamente para ciertas personas, es para todo el mundo. Porque el mundo se encuentra destituido de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 9 dice, no hay ni aún justo. Es decir, todos hemos pecado. Y a consecuencia de que los encontramos en el pecado por nuestro propio deseo, Isaías 59, versículo 1 y 2 dice, entonces el llamamiento del Padre es para todo el mundo. Okay? Now, whenever we go to Ephesians chapter 1 and verse 4, we first of all need to answer the question, well, who is making the calling? It is a call out. But who is making the calling? And whenever we go to Ephesians chapter 1 and verse 4, we notice there that the calling is made by the Father. And sometimes people have difficulty in understanding this verse and seeing that it is the Father that has made the calling. Therefore,
I suggest to you to read several passages from the New Testament. Romans chapter 8 and verse 29, verse 33, 1 Peter chapter 1 and verse 5, 1 Peter chapter 2 and verse 9, 1 Peter chapter 1 and verse 2, and on goes the list. Because these verses are verses that relate to you and me, that teaches us that it is the Father who has elected us. It is the Father. So therefore, the calling belongs to Him. He is the one that has called. He has already set in place all the things that are necessary in order that you and I can be called out, and we will end up in the result that we're going to study further on. But notice, it is the Father. And the reason why He has called, and now the calling is not for a certain group of people, it is for all people of the world. Because all of us, as Romans chapter 3 and verse 9 says, there is no one just. Because verse 23 says that all of us have fallen short of the glory of God. We have sinned. And we have sinned because of our own choices. Isaiah chapter 59 and verse 1 and 2. And therefore, because we find ourselves in this situation without hope in this world, therefore, the Father has set in place certain things in order for us to be able to get out of this situation. And therefore, He makes the calling for us to come out. To come out of what? But before we get into that, let us look at this. Pero antes de que nosotros entremos en la salida de qué, vamos a seguir mirando lo siguiente. Cuando nosotros miramos las Escrituras, tenemos que entender que en el tiempo de Jesucristo no existía las denominaciones que existen hoy en día. Hoy en día alguien ha escrito que existen 3,800 denominaciones. Esas son bastantes. Y cuando me refiero a denominaciones, me refiero a grupos sectarios. Cuando me refiero a la palabra sectarios, me refiero a grupos que tienen su propia opinión, que tienen su propia doctrina, que tienen sus tradiciones propias de esa denominación, que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos dicen y enseñan que están de acuerdo a la palabra de Dios, pero está para discutirse bíblicamente. A eso me estoy refiriendo. En el tiempo de Jesucristo no había 3,800 denominaciones. Había solamente unas cuantas. Estaban los escribas, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios, los prosélitos, los celotes, los filósofos. Había ciertos grupos que se estaban formando y estaban agarrando fuerza y estaban evangelizando a su manera para poder atraer más gente a su creencia. Y digo esto porque es importante que usted y yo entendamos la siguiente pregunta. Si el Padre es el que ha hecho el llamamiento, la pregunta lógica entonces es, ¿nos ha llamado a dónde? ¿A dónde nos ha llamado? Porque para que haya un llamamiento, quiere decir que debe existir un lugar a donde nos ha llamado. Y aquí es donde entra Efesios capítulo 4, versículo 4. A un cuerpo, a una iglesia. Y esta iglesia, ¿verdad?, es la cual nosotros tenemos que entender, es a la cual el Padre llama. Y cuando entonces entendemos eso, ya entendemos que hay un cuerpo, una iglesia distinta a las demás. Porque si Dios está llamando, póngase a pensar la pregunta, ¿de dónde está llamando? Del mundo. Pero está llamando a gente del mundo que le pertenece a cuerpos religiosos. En este caso, a los fariseos, a los saduceos. Y miren, para que no tengan ninguna equivocación, déjenme leerles solamente 2 versículos donde habla de sectas. Hechos capítulo 5 y versículo 17. Considere pues lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 17 dice, entonces,
levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Hechos capítulo 15, versículo 5, dice la palabra de Dios lo siguiente. Hechos capítulo 15, versículo 5 dice, llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, perdón, estoy leyendo el 4, ¿verdad? El versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. 2 versículos únicamente, usted puede leer los demás. Ahorita vamos a ver otros 2 versículos. Pero 2 versículos que nos enseña que existían denominaciones, sectas religiosas con sus propias opiniones, tradiciones de hombres, con su propia doctrina. Entonces, cuando miramos que Dios hace el llamamiento fuera de, está haciendo el llamamiento fuera de esos lugares también. Uno entonces dice, bueno, hermano, me está diciendo que estas personas, aún siendo religiosos que adoraban a Dios, ¿Dios no los aceptaba? ¿Dios no nos miraba como su iglesia? No. Eso es lo que estoy diciendo. Porque miren, en Mateo capítulo 23 y versículo 15, note lo que dice la palabra de Dios. Aquí vamos a ver a otras sectas de las cuales se menciona ya Jesucristo tratando con ellos. Y note lo que dice Mateo capítulo 23 y versículo 15. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Mateo capítulo 23 y versículo 15 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorráis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Noten las sectas que Jesús menciona aquí. Aquí menciona los escribas, una secta diferente. También menciona a los fariseos, ¿verdad? Pero también, menciona, 2, ¿verdad? Menciona una tercera, la cual no se menciona aquí, pero sabemos que es una tercera porque están sacando a esta persona de esta secta para que se convierta a ellos. No sé si miran eso ahí. Un prosélito es una persona que viene a convertirse. Entonces, la pregunta lógica del texto es, si los escribas y los fariseos estaban evangelizando, estaban tratando de convertir a otra persona para que se uniera a su denominación, ¿de dónde salió este prosélito? Bueno, pudo haber salido del mundo, pudo haber salido de los esenios, pudo haber salido de los celotes, etc. Pero se mencionan 3. Pero lo interesante es que en este versículo, hermanos, noten lo que dice la palabra de Dios. Cuando el prosélito viene a aceptar la doctrina y las tradiciones de estas sectas, los escribas y los fariseos, no es puesto en un cuerpo, sino que Jesús los dice, los haces doble hijo del infierno. Es decir, no porque se les predicó, no porque se les enseñó, quiere decir que ya eran salvos de sus pecados, sino que lo hizo más pecador, porque el pecador es el que va a ir al infierno. Lo hizo más pecador, doble que ellos. Entonces, esto es lo interesante de la Escritura, que la Escritura nos da a entender completamente que las denominaciones no son cuerpos a donde el Señor viene a añadir. El Señor hace llamamiento, pero viene a añadir únicamente a un cuerpo. Y este cuerpo es a la iglesia de Cristo. ¿Y cómo sabemos? Porque 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 nos enseña esto. Que el Espíritu es el que añade. Hechos 2:47. Y Dios añadía cada día a la iglesia. ¿De quién? De Cristo. Los saluda a las iglesias de Cristo, Romanos 16:16. Solo que eso es lo que quiero que entendamos. Por eso estoy usando poquitos versículos y los estamos disminuyendo para que podamos entender el concepto de todo esto.
Entonces, ya que miramos nosotros esto, de que el Padre hace llamamiento, y este llamamiento es para entrar a un solo cuerpo, y este solo cuerpo es la iglesia de Cristo, porque el pecador es lavado con la sangre de Cristo Jesús, es justificado, es consagrado, y cuando ya es limpio, cuando ya es sin culpa, el Espíritu Santo es el que lo añade. ¿A dónde? Al cuerpo de Cristo. Porque Cristo es el que compró la iglesia con su propia sangre. Nadie más. Cristo ha derramado su sangre y ha comprado la iglesia. ¿Recuerdan lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 28? Habla de los ancianos, pero dice la iglesia la cual Cristo compró con su propia sangre. Si no lo creen, vamos a leerlo. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, Hechos capítulo 20, versículo 28, dice, por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto. Noten, el Espíritu Santo es el que pone en la iglesia, no ningún hombre. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, noten, la cual Él ganó por su propia sangre. Esto es lo que dice el texto. Entonces, miramos nosotros que Efesios capítulo 1, versículo 4, nos da a entender que el Padre hace el llamamiento, y el llamamiento es a un solo cuerpo, no a ninguna denominación. Y digo esto, ¿verdad? Porque el estudio que estudiamos anteriormente, ¿verdad? En la cual bautismo fuiste bautizado. Nos da a entender simplemente porque la persona fue bautizada y fue entrada en una secta, no quiere decir que es lo correcto. El Señor añade únicamente a su iglesia, que es la iglesia de Cristo, y por lo tanto, entonces ahí se encuentra, noten, santo, dice aquí la palabra, Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, santo y sin mancha delante de Dios. He ahí en donde están las personas que son irreprensibles, personas que son sin culpa, personas que están sin pecado, porque la sangre de Cristo Jesús es la que está cubriendo, es la que está manteniendo la pureza, es la que está manteniendo la santidad sobre la iglesia. Y mientras que uno no venga a pisotear la sangre de Cristo Jesús, mientras que uno no venga a apartarse de esta fidelidad hacia Dios, vamos a permanecer en este mismo lugar. La iglesia. Déjeme ver dónde, me acuerdo dónde dejé en inglés, pero ahí voy. Ephesians chapter 1 and verse 4. We have noticed here that in verse 4, it is the Father that makes the calling. We have already looked at this. However, one of the questions that we need to understand that we should ask the text at this particular time is, yes, we understand biblically that the Father has made the calling. However, where has He called us to? He has called us out from, but where has He has called us out to? Now, the calling is from our sinful nature. We have already talked about that. But He has called us into a body. And we have already seen that the body is the church. Ephesians chapter 4 and verse 4 says one body. Colossians chapter 1 and verse 18 says that the body is the church. So He has called us into His church. And in order for us to be able to understand this concept, we read Matthew chapter 23 and verse 15, which I'm not going to read in English, but you can read that. But what I want you to understand from that passage of Matthew 23 and verse 15 is the following. This is Jesus Christ that is speaking there. And He is making reference to three denominations. He is making reference to three spiritual groups. The scribes, the Pharisees, and the person they were evangelized came out of. He doesn't mention from where, but He mentions that they made Him a member of these two churches, or these two congregations, these two religious groups.
So Jesus Christ, what he is saying there, if you reverse the equation, number one, that there is a calling from the denominational world, but it is a calling that is not into the one body. It is a calling into their own religious groups. And once they are in that religious group, notice what Jesus Christ says, they become double sons of hell. In other words, they're in the same boat. Their sins have not been forgiven. Yes, now they're from one place to another place, but they're in the same situation. So that relates to us that is not according to God's will. There has to be one body which God approves and where God adds to. And we have already seen that is the Church of Christ. You might think that I am a little bit arrogant by saying that it is the Church of Christ, but this is what the New Testament teaches. This is what the New Testament says. Because the Church of Christ is the body that Jesus has bought with his own blood. You can see that in Acts chapter 20 and verse 28. He bought the church with his own blood. Therefore, it belongs to him. That's why it carries his name, Church of Christ. We belong to Christ. And therefore, that is where the Father calls us into the body of his Son. You remember Matthew chapter 16 and verse 18? When Jesus Christ makes this statement, "Verily, verily, I say to you, you are Peter. And upon this rock I will establish my," Jesus is speaking, "I will establish my church." It is the church of Christ. It belongs to Christ. And those that the Father have given Christ, no one can take away because he protects them, not unless they fall away in sin. So that's the concept, that the denominational people, the denominational world, God does not add to those denominational groups. He adds only to the Church of Christ. So therefore, we notice that the Scripture teaches us that. Second, we notice that we are being called out of sin. And therefore, whenever we enter into the waters of baptism, that's where everything is taken care of. We become holy. That's what Ephesians chapter 1 and verse 4 says. That word there, holy, it means that we are blameless before God. We have been cleansed by the blood of Jesus Christ. God cannot hold us accountable no more because of our sins, because the blood of Jesus Christ now has responded for us. And therefore now we are clean before him. There's no more sins. Now we have to maintain that status in our life. And in order to continue that, that's where the Holy Spirit comes in. It helps us through the Word in order for us to be able to sanctify our life and to live a life of holiness. It is not easy. I'm not saying it's easy. It's difficult. But the Holy Spirit is helping us in order to be able to reach the point of maturity in our life. And that's what Ephesians chapter 1 and verse 4 says. Esto es lo que Efesios capítulo 1 versículo 4 nos enseña, hermanos. Solo que en esta mañana, espero que lo haya hecho bien simple. Espero que lo hayan entendido. Porque no debe de haber ninguna equivocación. Y nosotros no tenemos nada en contra de las denominaciones, únicamente esto, que enseñan falsedad. Pueden ser gentes sinceras, pueden ser gentes que quizás vivan mejores vidas que nosotros, algunos, no todos, pero como quiera, el Señor no ha añadido a esos cuerpos. Este es el mensaje de la Biblia. En esta mañana espero que todos hayamos entendido correctamente, y si acaso hay alguna confusión y quieren estudiar más sobre estos puntos, estoy listo, hermano, para sentarme con ustedes y ayudarles. Pero espero que si acaso ha entendido y si entre nosotros se encuentra persona o personas que entiendan el mensaje de Dios para nosotros,
Y si acaso tiene que haber un cambio en su vida, que lo haga lo más pronto posible. Porque el tiempo se pasa y con tiempo se nos olvidan las cosas y en ocasiones no hacemos lo que tenemos que hacer y por lo tanto vamos a quedar como las 5 vírgenes que no se prepararon. La decisión es de ustedes. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.